Bien, buenas tardes. Sabemos que por esta nueva fase que está viviendo IAPEL, lamentablemente no podemos estar reunidos acá. Estamos 3 personas aquí, nosotros con Juan Manuel, quien nos está ayudando en la transmisión, mi esposa. Y la verdad, quisiéramos que las cosas fueran de otra manera, pero no se puede. Y queremos resguardar la salud, resguardar las normas que nos impone la autoridad. Pero aún así queremos siempre destacar, mencionar, analizar, exhortar la palabra de Dios y por eso estamos en esta transmisión. Quisiéramos de nuevo, de otra manera que fueran las cosas, pero por el momento no. Y no vamos a lamentarlo demasiado, sino asumirlo como debe ser y no perdernos la oportunidad igualmente de estudiar su palabra. Juan Manuel. Así es, les saludo a todos, a los que nos ven regularmente a través de las redes sociales y a los que venían aquí hasta el martes pasado. Como dices tú, este es el tiempo que nos toca ahora enfrentar en esta fase 2, sí. Pero como lo vamos a estudiar hoy día también a través de la palabra de Dios, lo que dice a los siervos, nosotros como cristianos debemos ser ejemplo en todo, debemos mostrar una obediencia que sea luz a los demás. Por ahí hay algunas noticias de hasta algunos seremis que ni siquiera ellos se sometían a lo que era prudente, a lo que se está pidiendo las autoridades, pero nosotros no por eso vamos a dejar de obedecer y de acatar las órdenes que se están dando, porque sabemos que se dan por buena razón. No se está prohibiendo predicar, se está prohibiendo el reunirse más de 10 personas en un lugar cerrado. Por lo tanto, podemos seguir predicando y eso es lo que estamos haciendo aquí. Exacto. Por lo tanto, no nos vamos a rebelar contra semejante instrucción, sino por el contrario, vamos a mostrar una mejor conducta porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Exactamente. Bueno, y como siempre, la palabra es atingente, a pesar de 2000 años transcurridos desde cuando se escribió esta carta que estamos analizando, que es la carta de Tito, va a tener aspectos que son justamente hasta contingentes, tienen que ver con lo que está pasando. De manera que siempre es bueno, siempre es necesario tomar estos tiempos. Si nos ve en diferido o nos ve en vivo, da lo mismo. Siempre tenga un tiempo para revisar la Biblia, para analizarla, porque ella es la que va a ir guiando su vida y de seguro le va a ser de gran bendición. Así que sin demorar más este estudio de hoy, vamos a abrir la Biblia en la carta de Pablo a Tito. Estamos en el 2º capítulo, es una carta bien breve, tiene 3 capítulos, estamos en el capítulo del medio y vamos a avanzar 4 versículos hoy día. Vamos a ver desde el 9 hasta el 12. Habíamos estado viendo cómo Pablo instruye a Tito que va a una isla, la isla de Creta. Le estaba dando indicaciones acerca de la iglesia, después de la vida familiar, como, ¿no es cierto?, ser los ancianos, las ancianas, las mujeres casadas, jóvenes, los hombres jóvenes. Y finalmente, el último punto que nos corresponde analizar es cómo debe ser el esclavo. Nótese, digo esclavo porque literalmente eso era lo que existía. La relación de trabajo era bajo el servicio o el tipo de esclavitud, que vamos a analizar, que puede tener muchas aristas, pero vamos a volver a conversar sobre ello. Así que bien, vamos a orar antes, como siempre. Le voy a pedir a Juan Manuel que haga una oración de inicio y después vamos a leer del capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Lo vamos a proyectar en pantalla para, si no tiene Biblia, lo pueda leer. Oremos entonces. Padre nuestro, tú que eres nuestro Salvador, nuestra ayuda, nuestro refugio, levantamos a ti nuestra oración en el nombre de Jesucristo, agradecidos, Dios, por habernos entregado tu palabra, por habernos entregado la Biblia en nuestras manos y poder leerla y analizar. Gracias, Dios, porque has permitido que llegue hasta nosotros las palabras de tus apóstoles, las palabras de tus siervos, la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Sabemos que en muchos lugares del mundo no ha llegado esta palabra. Y sabemos que incluso aquí en Chile, donde hay libertad para transportar una Biblia, hay muchos que no la han observado, no meditan en ella y no la leen porque desconocen que ella es tu palabra. Mas nosotros por tu gracia sabemos que es tu voz, que es tu palabra
y queremos meditar en ella, queremos ser guiados por ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz, a meditar y exponer bien tu palabra. Que no solo nosotros con Pablo podamos entenderla y disfrutarla, sino toda persona que escuche este estudio, Dios, pueda deleitarse en tu palabra y tú avives tu obra. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado aquí en la tierra y se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, sea hecha aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, un detalle técnico que vamos a solucionar al tiro. Desde aquí vamos a pasar las diapositivas. Ahí nomás. Bien, vamos a leer, y ahora sí, puedo controlar la pantalla. Vamos a leer entonces los versículos que nos corresponden para que usted nos siga desde su casa o puede leer desde la pantalla y nosotros desde la Biblia. Tito capítulo 2 versículos del 9 al 12. Dice así: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hasta ahí es lo que vamos a analizar hoy día. Bien, como decíamos, tenemos en esta carta aspectos de la vida cristiana, aspectos de la vida común que está para todos. Hay ciertas lecciones para cada grupo humano y hemos revisado hacia los ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, casadas, hombres, y hablamos especialmente de los jóvenes la semana anterior. Y hoy, como broche de oro de esta sección, de esta parte, mini sección de la carta, donde ha estado hablando diferentes grupos, vamos a hablar acerca de lo que era en ese momento la relación de trabajo. Hoy día sabemos que está abolida la esclavitud, por lo menos en nuestro país. Definitivamente en otros países todavía hay algo de esto, tal vez un poco solapado. Hay lugares en África, lamentablemente tenemos que decirlo, donde están controlados por gobiernos opresores o grupos, ¿no es cierto?, paramilitares que a veces esclavizan a personas para explotar minas, para diferentes situaciones que no vamos a entrar en detalle, pero ocurre cierto nivel de esclavitud en algunas partes, no están restringidas sus libertades. Pero el tema de la esclavitud, como lo hemos mencionado en otras cartas, y otras cartas también lo mencionan, como la primera carta de Timoteo, que ya revisamos, como también está Efesios capítulo 6, hablan de esto con cierta, podríamos decir, regularidad y normalidad. Sí. Y no es para que usted se espante, porque estas instrucciones de Pablo a Tito para llevarla a Creta eran la relación de trabajo formal o normal, que como ocurrían las cosas. Hemos dicho que los esclavos no tenemos la visión un poco negativa de un esclavo usado para cualquier tipo de cosa, siempre ninguneado, basureado. El amo es un déspota, alguien que obviamente abusa de él, porque esa imagen tenemos de la esclavitud, pero habían esclavos que finalmente, después de cumplir una cierta etapa de su vida, se ofrecían voluntariamente para seguir siendo esclavos del amo, porque el amo era bueno, porque habían relaciones de trabajo. Habían esclavos que tenían bastantes estudios, podían ser algunos profesores y a enseñar a los hijos del amo, por ejemplo. Habían otros que podían estar educados en la parte médica y atender a la familia como médico de cabecera, pero siendo esclavos. Eran tomados de otros pueblos por guerra y ahí pasaban a la esclavitud en algunos casos. Y habían relaciones de trabajo acordadas donde no habían, en algunos casos, abuso. Por eso que tenemos que cambiar un poco la mirada de reduccionista a solamente esta esclavitud que se dio especialmente hace un par de siglos con los esclavos africanos, que tenemos esa imagen que se nos viene a la cabeza por lo general, pero la esclavitud fue mucho más largo tiempo del que ahora no haya esclavitud, y fue una relación de trabajo, un tipo de relación de trabajo. Obviamente que creemos que ahora es mejor, pero podría decir lo siguiente, que a pesar de que hay libertad, todavía hay colaboradores o trabajadores que son más un poco lo negativo de lo que aquí dice,
que se comportan mal, que son respondones, que tienen un mal comportamiento, y también a su vez amos, o en este caso patrones o empleadores, que llegan a configurar también una deslealtad a su cargo o a su rol, que también la Biblia critica en otras secciones de la Biblia, y Pablo también aborda esos temas en otras partes, también la carta de Santiago, pero no nos quedemos con la idea solamente que aquí en la carta Pablo está instruyendo de manera parcial, de manera un poco discriminadora, solamente reconviniendo a los que son esclavos, sino que hay en la Biblia una versión completa para, ¿no es cierto?, para aquel que está en la esclavitud. Hay una carta completa a Filemón, ¿no es cierto?, que está hablándole a su amo. Pablo le habla al amo de Filemón, y hay muchas cosas que tenemos que conversar de este tema. Eso como a modo de introducción. Juan Manuel. Sí, destacar también que Pablo se dirige a los esclavos porque los primeros cristianos, un gran número de estos, eran precisamente esclavos. Sí. Hay una carta de Pablo a Filemón que habla acerca precisamente de un esclavo que se convierte al cristianismo y que Pablo lo devuelve a su amo, a su dueño. La esclavitud o personas esclavas dentro de la iglesia era algo muy común. Y por eso hay una porción que Pablo dedica precisamente a ellos, no solo en esta carta, sino en muchas cartas hablan de esto. Exacto. Eso es importante que lo tengamos en mente. Y lo segundo es que, claro, nosotros ahora decimos no tenemos en nuestra sociedad al menos esta figura de esclavitud, pero el concepto igual de una persona subordinada a otra existe. No vamos a entrar en temas políticos de decir que no, que en realidad hay otro tipo de esclavitud. Se puede decir claro, que en algunos casos se configura un trato entre el empleador y el trabajador casi como una esclavitud del siglo pasado, pero en realidad queremos primeramente atender a la Biblia, lo que la palabra está diciendo, y después llevarlo a que saquemos conclusiones contemporáneas. Creo que primero tenemos que dejar que la Biblia nos hable y después hacer cada uno análisis. De acuerdo también a su área, aplicar esa palabra a su propia vida, sea como casi todos, tal vez los que nos vean y nosotros somos trabajadores. En general, tenemos que aplicarlo esto como para nosotros y hacer esa aplicación después. Porque a veces está la tentación rápidamente de contextualizar o hacer demasiado contingente el análisis de la Biblia y de llevar rápidamente lo que está diciendo a lo que nosotros nos está pasando, a la realidad política o histórica que estamos viviendo. Primero dejemos que nos hable la palabra de Dios y después vamos a poder relacionarlo correctamente con lo que estemos viviendo en este tiempo. Sí. Bien, partamos hablando de lo que el texto dice. Dice, exhorta a los siervos. Ahí hay un primer concepto, exhortar, llamar la atención de aquellos que están en esa posición. Como decíamos, ya no hay esclavitud, por lo tanto podríamos de buena manera pensar que esas palabras siervos puedan ser transformadas en trabajadores. Que los trabajadores, exhortemos a los trabajadores, que se sujeten a sus jefes, podríamos decir, porque amos ya no existen en nuestra parte occidental. Que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Ahí parte 9 y 10 he leído. ¿De qué está hablando? Lo está poniendo muy claro. Está hablando de la manera de comportarse del trabajador, hablemoslo así en términos más globales, con los que a los que le debe respeto, ¿no es cierto?, que serían sus amos o el empresario o ¿no es cierto?, aquel que está a cargo de la empresa. Imagínese esta situación. A veces uno dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? A veces pensamos, muchas veces agradarlo en todo puede sonar fuerte. O sea, si me pide algo que no está en mis competencias, algo no es parte de mi trabajo, uno inmediatamente como trabajador, la experiencia que a lo mejor común que todos tenemos, empezamos a quejarnos y a molestarnos cuando se nos puedan decir o pedir cosas que no sean parte de lo que está estrictamente anotado en un contrato de trabajo. Pero veamos que Pablo tiene una mirada, y es la inspiración del Espíritu Santo, más amplia, porque lo que nos está pidiendo no es que hagamos cualquier cosa que se nos pida,
Eso tenemos que dejarlo claro, porque si no invalidamos la palabra en otros aspectos. Cuando dice que lo agrademos en todo, no significa que si nos pide, no sé, bailar desnudo en la calle o hacer alguna estupidez de algún tipo, que nosotros, porque somos sus trabajadores, un trabajador de alguien, tengamos que hacerlo. Sino que hay una razón, por eso insiste en todo, después nuevamente dice en todo, después fieles en todo, y para que en todo, usa 3 veces este mismo concepto, y voy al versículo 10, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí hay un fondo y un propósito de por qué aquel que está trabajando para alguien, haciendo alguna encomendación, de, ya sea trabajo intelectual o manual o de cualquier tipo, debe, como cristiano especialmente, someterse a lo que la Biblia enseña. Porque hay una idea de adornar, dice, la doctrina de nuestro Salvador. La doctrina es la enseñanza. Aquel que se dice cristiano es porque debería tenerlo, algunos conceptos bastante delineados, bastante claros de lo que es la Biblia, de lo que es el cristianismo. Y si quiere realmente pasar de la teoría, ¿no es cierto?, del decir que es cristiano al ser cristiano, entonces debiese aplicar en su propia vida estos conceptos. Eso de adornar significa en el fondo de hacer correspondientemente lo que dice ser con lo que debe ser. Sí. Y siempre ahí tenemos brecha, lamentablemente, pero eso es lo que nos está mandando la palabra. Así es. Ese es el primer marco de referencia que tenemos que pensar. No está aquí haciéndonos sufrir por el trabajo, no está diciendo usted tiene que levantarse, hacer lo que se le pida hacer, pararse de cabeza, o cosas a veces ridículas, sino hay un propósito mayor: adornar la doctrina de Dios, adornar la doctrina de Cristo, mostrar verdaderamente que es cristiano. Entonces eso habla de un primer concepto que sería la disposición, el comportamiento hacia el superior. Podríamos hablar de esos aspectos que debemos mostrar como un buen trabajador, dispuesto a agradar al que nos tiene contratado. Por ahí va el asunto. Sí. Esto es importante, volviendo a lo que estábamos diciendo del contexto, de entender el tiempo en que fue escrito y todo lo demás. Porque Jesucristo dijo que los que quisieran seguirlo debían renunciar a todo lo que poseyeran o a lo que tuvieran. Voy a leer un versículo que no vamos a proyectar, pero para que usted lo pueda ver después en la casa. Lucas capítulo 14, versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto en realidad era fácil de entender muchas veces para un esclavo, porque un esclavo realmente tenía no una renuncia voluntaria, pero era una renuncia obligada a todo lo que poseía. Nada en su vida, ni sus hijos, ni su libertad era propia, sino que le pertenecía a otra persona. Él no tenía dominio sobre nada, no tenía ninguna bien propio, todo le pertenecía a su dueño. Entonces, cuando un esclavo llegaba al Evangelio y escuchaba estas palabras, para él era fácil, de alguna manera, relacionar. A propósito de eso, hay un libro muy bueno que lo recomiendo, que es de John MacArthur, del pastor MacArthur, que habla precisamente del concepto de esclavo bíblico, el tiempo y cómo se puede relacionar el llamado de Jesucristo a nosotros vivir una vida agradando a nuestro amo, que es Jesucristo. Pero ¿qué podía pasar? Que un esclavo que entraba en el Evangelio, que entendía el Evangelio, podía ahora, como es natural, pensar que como nuestro amo eterno, nuestro amo es el Señor, ya no tenía que entonces obedecer a mi amo terrenal. Ya no tengo que agradarle, ya no tengo que obedecerle, porque ahora mi amo es el Señor y yo me entrego a Él y todo lo que tengo le pertenece a Él. Y de alguna manera empezar a rebelarse contra este amo de una manera inadecuada. Pero llama la atención, Pablo, lejos de decir lo que humanamente uno esperaría, decirle: mira, ahora ustedes son hijos del rey, ahora son siervos del Señor, ahora son príncipes, así que libérense, vamos a la revolución. Salgan de ahí, dejen a sus amos, porque ahora el Señor los va a sostener, el Señor les va a dar. Y como le gusta a muchos, hay falsos profetillas que empiezan a decir: vaya, dé el paso de fe y Dios lo va a sostener. Podía haberle dicho eso Pablo a los esclavos, pero no les dice eso, sino todo lo contrario. Les dice: siervos, sujétense a sus amos.
Ahora ustedes son cristianos, ahora ustedes conocen a Cristo, ahora están sujetos a Cristo, y aquí en la tierra lo que tienen que hacer es sujetarse a sus amos. Es someterse en todo a sus amos, dicen todo, otras versiones hablan así, procurar agradarle y no ser respondones, que es lo que uno esperaría generalmente de una persona que tiene su voluntad sometida, que sea un respondón. Ahora, volvemos a decir, ¿con qué propósito? De servir al amo, al mayor, que es Jesucristo. Porque de esa manera, al sujetarse al amo terrenal, de esa manera, al no ser respondón, iban a estar sirviendo a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque de esa manera iban a adornar el Evangelio de Jesucristo. Porque sus amos iban a decir, tengo el mejor esclavo, tengo el esclavo ideal, porque trata de agradarme en todo. Es inteligente, antes de que yo le pida algo, él ya está sabiendo lo que yo quiero. Y el amo iba a alabar a este hombre y iba a notar la diferencia. Algo hay en este esclavo distinto al resto de los otros esclavos. Y ahí entonces el amo alabaría a Jesucristo, el verdadero amo de este esclavo. Ese es el deseo, eso es lo que está. Y es inevitable al tomar esto, como estábamos diciendo, si bien no hay figura de esclavos hoy en día, pero no es difícil hacer la relación con nuestros trabajos hoy en día. Porque Dios desea que si bien nosotros debemos obedecer a Cristo y somos llamados a sujetarnos a Cristo, Dios nos pide ahora que entonces en nuestros trabajos, en nuestra relación contractual, seamos tal vez los mejores trabajadores, seamos los mejores, los más responsables, los que agraden en todo, en el trabajo, no por ser una espinita, no por ser como la figura de este personaje, ¿cierto?, de televisión de Chile, no como aquel que quiere ser el paladín del jefe para obtener un beneficio, sino como sentencia el versículo 10 al final, dice, para que en todo, ¿con qué propósito? Ese para qué, ese está explicando el propósito, sí. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si el amo no era cristiano, estos esclavos no iban a tener la oportunidad de predicar, a lo mejor de hablar, de anunciar el Evangelio, a menos que destacaran de alguna manera. Porque el amo no iba a darle la oportunidad, a lo mejor de, a ver, predícame lo que tú crees. Pero cuando viera en el esclavo algo diferente, en su comportamiento, sí, en su actitud, se iba a abrir una brecha probablemente para que entonces le pudiera predicar. Y en otras partes dice, si el amo es cristiano, Pablo dice con mayor razón, entonces, sí, sírvale con mayor. Ese texto de Timoteo. Ajá. Claro, no, puse uno solo. Donde habla un poco el mismo concepto, Pablo se lo dice a Timoteo para que se lo transmita a los de Éfeso. Ajá. Y es lo mismo, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Nuevamente, para hacer destacar la doctrina, lo que están predicando, lo que supuestamente ellos están mostrando al cristianismo, lo demuestran con sus hechos. Ese es el objetivo fundamental. Y quiero volver a lo que estábamos leyendo, porque realmente habla primero de comportamiento, de agradar en todo, de sujetarse, pero habla de disposición, porque yo puedo obedecer, me mandan a barrer, como lo hacía mi mamá, y manda a barrer tu pieza, a limpiar tu pieza. Yo no lo hacía. ¿Por qué? Porque era la autoridad. Usted como trabajador puede obedecer, pero ¿cómo es su disposición para hacer el trabajo? Va a ir de malas ganas, por algo habla de respondones, porque muchas veces entre dientes estamos con la peor disposición para hacer el trabajo y lo hacemos mínimamente justo o mínimamente bueno. ¿Por qué? Porque no queremos hacer finalmente lo que se nos pide. Ahí dice no defraudando, es un poco el mismo concepto. Defraudar, o sea, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace, tratando de dejar una cosita mal hecha, algo. A veces siempre uno hace bromas con ciertas personas, que el mecánico le aprieta una tuerca y le deja suelta otra. No queremos ofender a nadie, pero a veces en toda orden de cosas de trabajo a veces se puede dar esa situación. Y entonces la disposición para el trabajo, la calidad de ese trabajo, no mirado delante de los hombres, volvemos al punto, sino delante de Dios. Cómo Él nos está viendo,
trabajar, porque finalmente si usted es cristiano no lo hace para agradar a la persona, sino agradar primero a Dios. Entonces, tiene que ser un comportamiento, o sea, debe hacer el trabajo que se le encomienda, pero también de la manera, con la disposición correcta. No a regañadientes, no hablando mal. Pucha, otra vez este viejo me pidió a mí y yo soy siempre el que me carga en la mata. Expresiones de ese tipo que conocemos al por mayor que hemos tenido, incluso cualquiera de nosotros. Pero eso es lo que nos está pidiendo la palabra que no hagamos, no defraudando en el sentido, también nos sucede mucho, especialmente en el ámbito de la construcción, que, ¿no es cierto?, quedó el material ahí, bueno, para la casa nomás. Y así, en el fondo estoy defraudando, a lo mejor es una cosa pasiva o mínima, ese robo hormiga, un trabajador también, cuando no cumple sus horarios, está robando tiempo. Así es. Cuando no hace el trabajo que se le pidió y lo deja para después aumentar y hacer horas extra, también está defraudando, etcétera. No quiero, he tomado varios ejemplos de varias partes para que no se sienta nadie con nosotros, pero usted sabe cuando se habla de defraudar, no hacer bien el trabajo y la disposición que ofrece el trabajo, la calidad. Porque aquí lo que viene en la parte final del versículo es que sea fiel en todo. Eso significa que lo que se le encomienda hacer, el amo sepa, o en este caso el jefe, el patrón, sepa que usted lo va a hacer tan bien que va a ser calificado de fidelidad, de un buen trabajador, porque son muchos los aspectos que involucra el trabajo. Pero sabes que yo creo que este punto es tan importante porque en Chile podríamos predicar mucho mejor y podríamos realmente exaltar el nombre de Jesucristo. Está el eslogan que tanto se hablaba hace unos años atrás, Chile para Cristo, pero le digo este detalle, que tú decías de, por ejemplo, de sacar la vuelta al chileno, de no trabajar en horas de trabajo. Claro. Estaba leyendo un artículo estudiando esto mismo y decía que al menos el promedio de tiempo que el trabajador chileno saca la vuelta es 1 hora mínimo. Mínimo, 1 hora. O sea, imagínense lo que es de las 8 horas laborales hay una todos los días en el cual no se trabaja. ¿Y qué es eso sino robar o defraudar? Porque hay un contrato que se supone dice usted va a trabajar 8 horas y tienes 1 hora que no estás trabajando. Ahora, esa es una gran oportunidad. ¿En qué sentido? Imagínense que todos nosotros los cristianos, todos los trabajadores cristianos cumpliéramos al 100% y fuéramos los que trabajan no las 7 horas y un poco menos, sino las 8 horas. Y que cumplen y lo hacen pensando a agradar a quienes le trabajaron, con buena disposición, a quienes lo contrataron, pero mucho más allá, para dar testimonio de Jesucristo. Todas las empresas chilenas, todos los trabajos quisieran contratar ¿a quién? A cristianos. Sí. A cristianos, a trabajadores cristianos. Y tristemente, debemos decirlo que a veces los testimonios son al revés. Que hay empresas que no quieren contratar cristianos precisamente porque algunos dicen, no, es que estaba orando, no, es que fui a la iglesia, no, es que tenía que hacer esto. Y es peor, es todo lo contrario. Sí, hay que hacer hincapié en este punto. Lo que tú llamas esto que damos la vuelta, sacamos la vuelta en el trabajo, se llama técnicamente presenteísmo. Es decir, usted está presente al trabajo, ya todo. Entonces timbró, marcó tarjeta, pero no está haciendo la labor que corresponde. Qué sé yo, salió a comprar pan para tomar desayuno, almuerza y come pescado, parece todos los días porque se demora mucho en volver, no toma la reglamentaria media hora, 45 minutos de colación, que está estipulado muchas veces en el contrato. Entonces, así defraudamos, literalmente defraudamos. Y somos en Chile, lamentablemente, expertos en el presenteísmo. Estamos las 8 horas y a veces se trabajan horas extras, de las cuales tampoco todas se trabajan realmente, y tenemos un abultado número de horas laborales, más, imaginen Santiago, la realidad de los traslados, 1 hora para allá, 1 hora y media de vuelta, etcétera. Entonces pasamos muchas horas en el trabajo, pero la productividad, la eficiencia, que hay parámetros que miden eso, es poca, es baja. Chile tiene esa dificultad y este presenteísmo de estar presente en el trabajo. O sea, la gente llega, marca, está a las 8, pero se da vuelta, sale, da muchas, lamentablemente muchas defraudaciones. Esa es la palabra técnica que nos está usando la palabra. Y no estamos siendo fieles a nuestro trabajador, o sea, a nuestro empleador, y especialmente a Dios como cristiano. Y está la experiencia que tú comentabas
de ser buenos trabajadores. Yo me recuerdo en Corea del Sur especialmente, hubo una iglesia que creció mucho y que efectivamente sus trabajadores entendieron esto, pusieron en práctica estos 2 versículos. Y bueno, y otros tantos que nos aparecen en este aspecto, y lo pusieron en la práctica. Y fíjese que pasó eso. Todos querían contratar gente de esa iglesia. Era una iglesia de miles de miembros, creció al punto de el cristianismo ser tan potente como marcador de un buen trabajador, que la gente bueno, usted sabe que allá producen autos, pescaban a trabajadores que fueran cristianos, que fueran a determinadas iglesias, porque estaban realmente cambiando este paradigma que tenemos, que a veces el trabajador cristiano es el que más saca la vuelta, el que dice es que tengo compromiso en la iglesia, el que realmente se escabulle o ocupa básicamente la iglesia o su cristianismo para no hacer lo que le corresponde hacer. Exacto. Y eso es penoso. Y esto es súper importante que lo entendamos, ojalá lo pudiéramos entender bien, porque la iglesia no se trata del pastor o el que predica, la iglesia es un cuerpo, y el pastor no va a llegar a su jefe a predicarle, no va a llegar qué sé yo, a su compañero de trabajo, el que va a llegar es usted, el que está escuchando esta predicación. Exacto. Es usted con el evangelio, pero entonces usted debe adornar el evangelio. ¿Cómo lo adorna? Demostrando que es una persona diferente, que es una persona que ha conocido a Cristo realmente y que no trabaja por la vista, sino que trabaja porque sirve al Señor en todo. Entonces, qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos entender esto y que en todos los trabajos diéramos testimonio aquí en Chile. Pienso que la iglesia pierde mucho tiempo, gasta mucho tiempo peleando con cosas que en realidad no tienen ningún sentido pelear, que no generan fruto, y debería pelear más o esforzarse más por cumplir estas cosas que Dios sí pide. Dios sí pide. Y es bien explícito, por lo demás, claro. no da mucha duda aquí, querrá decir con no defraudar en el trabajo. Exacto. No ser respondones, como clarísimo en esos aspectos. Y con esto no quiero decir que no denunciemos la injusticia, sí, la Biblia nos llama, pero la Biblia no nos llama a denunciar la injusticia, pero no, la Biblia no nos llama tanto, salgan a marchar, hagan protestas. De hecho, usted no va a encontrar esos versículos en la Biblia, pero sí nos manda a que seamos buenos trabajadores. Sí nos manda a que realmente seamos luz en nuestro lugar, y entonces vamos a tener una voz autorizada para poder hablar y denunciar las injusticias que puedan haber en nuestro medio. Sí, efectivamente hay un predicador, a propósito de esto que comentabas, que dice, por lo general la gente no lee la Biblia, te lee a ti, es decir, lee al cristiano. No sabe la Biblia, no la lee, a veces hasta los cristianos no la leen, pero son paréntesis. Pero lo que sí la gente ve y observa es cómo usted se comporta cuando dice ser cristiano. Y ese comportamiento, insisto, lo ideal es bastante lejano a lo real. La realidad es bastante pobre, es bastante deficiente. Y nos incluimos porque estamos, insisto, sujetos a trabajo, estamos en este régimen laboral, la mayoría. Y todos tenemos que hacer aquí el mea culpa y decir, bueno, a lo mejor no soy tan bueno, no soy tan prolijo, no hago las cosas con la fidelidad, con la sujeción, con la no defraudación que se me pide. Y por eso estamos conversando esto, para que usted lo aplique. Y ahí está la aplicación personal, la bajada a su persona, a mi persona, a de cada uno, para decir, sí, me falta todavía, puedo ser mejor, puedo ser más correcto. Porque finalmente tenemos un Señor de señores que está en los cielos, que nos observa, y esto también es un aspecto práctico que la Biblia enseña. Exacto. Así es. Pasemos entonces a los siguientes versículos. Yo los quise incluir, aunque temáticamente pasan abordando a otro tema, pero lo quise incluir porque nos habla de la salvación a todos los hombres, y quería abordar ese punto que va en relación a todos estos grupos humanos que ya hemos venido tocando en todo el capítulo 2. Vamos a ponerlo ahí, porque dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Viene a ser un refuerzo y un broche bastante de oro a ¿qué? A todo lo que Pablo ha estado exhortándole a Tito, a todos los grupos humanos, desde los ancianos, partió por tal vez la persona más experimentada dentro de una comunidad de iglesia, después a las ancianas, después a las mujeres casadas,
después a los hombres jóvenes, después a los siervos, para decirles que en realidad hay una razón de por qué todas estas normas. Esto no es, tal vez, algunos piensan que la iglesia es un sermón de puras restricciones, de usted no tiene que hacer esto, no tiene que portarse así, no tiene que hacer casi puros no. Y la gente tiene esa visión de la iglesia, voy a llegar a la iglesia y me van a decir no haga esto, no haga, solamente cosas negativas. Pero hay razones de fondo y eso es lo que este versículo nos está mostrando. ¿Cuál es la razón de por qué tenemos que obedecer? ¿Cuál es la razón de por qué tenemos que cambiar, de arrepentirnos cuando lo hemos hecho mal? Dice, porque la gracia de Dios. Y este concepto lo hemos estado estudiando el día jueves en particular. Si usted tiene la oportunidad de ver esos aspectos que se llaman la gracia, solo por la gracia de Dios, va a entender qué es lo que se está haciendo referencia acá. Porque la gracia de Dios es el regalo de Dios que ha manifestado y que ha mostrado al mundo a través de la persona de Jesucristo, a través de Él, como el mejor regalo, porque eso significa también gracia, un don o un regalo. Porque Dios nos ha regalado a Jesucristo, porque Dios nos ha dado y ha manifestado en ese tiempo, hace 2000 años, Cristo vino a la tierra, ha manifestado, ¿no es cierto?, su gracia, su regalo, para que los hombres sean salvos, para que se salven los hombres. ¿Y de qué vamos a ser salvos? Justamente de estos malos comportamientos, de todos los pecados, porque si lo resumimos en una palabra, es pecar contra Dios, es pecar contra su voluntad, contra sus normas y sus mandamientos, todo esto que está descrito, cuando no lo hacemos correctamente. Y Él quiere que corrijamos eso, pero no va a ser posible sin la gracia de Dios, sin el regalo de Dios que fue manifestado a través, en carne, en una persona, en Cristo, para salvar a todos los hombres. Y ese todos los hombres, volvemos a entender ese concepto, no es cada una de las personas de la humanidad, cada hombre, no es universalismo, el concepto que ya estudiamos en su momento en las clases de los jueves, sino que aquí está hablando de todos estos grupos humanos. Incluso cualquier persona puede alcanzar la salvación, puede recibir esta gracia de Dios, porque obviamente Dios la trajo a Cristo a la humanidad. No a los animales, no a extraterrestres, como hoy día se habla mucho de los extraterrestres. No, al ser humano, a la raza humana, podríamos decir, hacia los hombres. Y esto incluye entonces ancianos, ancianas, todo lo que había venido hablando este mismo párrafo en todo este capítulo, en los versículos anteriores. Por lo tanto, ese es el concepto. Nosotros podemos adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, podemos hacer bien las cosas, porque ha llegado la gracia de Dios. Si no tuviésemos la gracia de Dios, no tuviésemos el regalo de Dios, Cristo no hubiese venido y Él, a través de Él, cambiarnos, perdonar nuestros pecados, limpiar nuestra mente, nuestros cuerpos y aún hasta, ojalá, nuestros pensamientos, intenciones. Si no está Dios detrás de estos cambios, entonces no podrían ser posibles, digámoslo así de claro. Nadie va a poder trabajar bien solamente porque se lo impongan, solamente porque lo obliguen, porque firmó un contrato de trabajo, volviendo al punto anterior. Exacto. O porque se nos ocurre que las cosas son de una determinada manera. Nadie va a poder obedecer en el fondo a Dios, a la Biblia, si no es por gracia, por misericordia de Dios derramada hacia nosotros para salvarnos de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros daños que nos hacemos al no hacer bien las cosas. Y vuelvo a un punto que tú tocaste parcialmente de la justicia. Reclamamos justicia en todos los ámbitos y todos esperamos, pero nosotros siempre estamos haciendo injusticia contra Dios, contra el prójimo, contra el de más allá. Cuando no hacemos bien las cosas, cuando sabemos que debemos hacer lo correcto y no lo hacemos, estamos cometiendo injusticia. Entonces la Biblia nos viene a decir eso una vez más, que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer un arrepentimiento. Por eso que me encanta el versículo 2, y no lo quise tampoco cortar ahí, porque la gracia de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos enseña, nos va a dar la habilidad, igual que un pedagogo. Esa palabra enseñándonos en el griego original viene de la palabra pedagogo, de aquel que enseña, de aquel que guía a otro. Nos va a enseñar a qué, a renunciar, a quitar esas malas prácticas, a renunciar, dice, a la impiedad, a los deseos mundanos que son variados, que van en muchos ámbitos de la vida, para vivir en este siglo, en este tiempo. Ese siglo se refiere a este mundo, mientras estemos en la tierra, más bien,
Entonces, para poder vivir de manera sobria, justa o correcta y piadosamente, con verdadera devoción a Dios, va a ser justamente porque necesitamos la gracia de Dios, necesitamos a Cristo viviendo en nosotros para poder hacer lo que nos piden hacer, para que eso nos enseñe, eso nos guíe, eso nos amolde conforme, también dice en otras partes, conforme a la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29. Así es. El Antiguo Testamento nos habla, nos muestra que Dios escogió un pueblo, un pequeño pueblo llamado Israel, para que fuera su pueblo y fuera pueblo santo. Dios le dio una serie de normas, de exigencias que tenían que cumplir, o normas, mejor dicho, y le habla que tiene que apartarse y no vivir como el resto de los pueblos, no seguir las costumbres, no hacer las cosas que hacían, los pecados que hacían los demás, sino mantenerse en una santidad extrema. Porque Dios deseaba hacer de este pueblo luz para el resto de las naciones, para que pudieran, al ver a este pueblo de Israel distinto, diferente, bendecido, prosperado, sostenido por Dios, vieran cuál era el deseo de Dios, cuál era la voluntad de Dios. Y Dios se había apartado entonces a este pueblo de Israel para que fuera diferente a todos los pueblos. Pero la Biblia nos muestra que Israel fue rebelde una y otra vez y no cumplió con el deseo de Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue teniendo el mismo deseo. Y ahora Él ha dado a luz el verdadero Israel, que es en Jesucristo. Aquellos que han nacido, como dice Romanos también, que son en Isaac te será llamada descendencia, refiriéndose a aquellos que han nacido de una obra sobrenatural, no de una obra humana, no de una obra, no por herencia, no por sangre, sino por voluntad de Dios. Pero el deseo de Dios sigue siendo el mismo, que este pueblo sea santo, que este pueblo sea luz, que este pueblo viva de una manera diferente a la que vive el resto del mundo, para que el mundo pueda ver qué es lo que Dios desea. Entonces, aquí dice claramente, renunciando a la impiedad, lo mismo que tenía que hacer Israel. Israel debía renunciar a los otros dioses, renunciar a los ritos de otros pueblos, renunciar a las conductas de otros pueblos, que generalmente tenían que ver con eso, con idolatría o con ritos o actitudes, acciones sexuales pecaminosas. Y aquí dice, renunciando a toda impiedad. La impiedad tiene que ver con eso, porque dice la impiedad y los deseos mundanos, las pasiones, dice otra versión. Y vivamos ¿cómo? De otra manera. ¿Qué manera? En este siglo, en este mundo caído, ¿cómo vamos a vivir? Sobria, justa y piadosamente, dedicados a Dios, de una manera justa, y ese justo tiene que ver con que nuestra obra sea hecha de manera en justicia, con luz, con rectitud y de manera sobria, sin perder la claridad, sin perder el buen juicio. Dios sigue deseando esto de su pueblo, que su pueblo sea luz, pero ahora se ha manifestado en nosotros la gracia. Si no fuera por eso, y es tan importante que lo entendamos, si no fuera por eso vamos a ser igual que Israel, el Israel histórico, que una y otra vez se rebeló, que una y otra vez se volvió a los dioses, se volvió al mundo, se volvió a los ritos que Dios dijo, no lo hagan, no hagan esto. Y si nosotros como cristianos no entendemos que si no es por la gracia, no podemos cumplir con este deseo de Dios, vamos a cometer el mismo error que el pueblo de Israel. Por eso este versículo 11 dice, es tan importante, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Por eso podemos ser buenos empleados, por eso podemos cumplir este deseo de Dios de ser luz en nuestro trabajo, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y debemos sostenernos en la gracia, como hemos aprendido también en la prédica de los domingos, que Pablo comenta que Dios le dijo, bástate mi gracia. Así también en las aflicciones, en las dificultades que pueda estar viviendo cada uno en su trabajo. Sabemos que en Chile la realidad laboral muchas veces es decadente, muchas veces es similar a una esclavitud, pero la Biblia nos habla de que Dios está con nosotros y su gracia nos sostiene para hacer luz en medio de las tinieblas. Eso no nos excusa, la realidad laboral no excusa a alguien de dejar de hacer la voluntad de Dios. Por el contrario, nos puede llamar a mostrar mayor luz. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, sino es en la gracia de Dios. Exactamente. Estos dos versículos que estamos viendo, el 11 y el 12, son de tremenda profundidad teológica. Y tenemos que decirlo nuevamente. ¿Por qué? Porque realmente si usted no comprende estos versículos, la profundidad, el alcance de esto, va a seguir pensando como un legalista, que es lo que es ser un legalista. Tratar de cumplir las normas por cumplirlas. No hay un deseo
de agradar a Dios, ni de hacerlo por Dios. Y ahí hay mucho ojo que prestar, porque en la iglesia por lo general hay gente que se esfuerza y tiene todo, pone todo su fuerza de voluntad, su ánimo, su deseo en cumplir, en hacer la ley de Dios, esa misma ley que se la dio a Moisés, y nosotros también creemos que esa ley moral es para nosotros: el no mentir, el no robar, el no matar, etcétera, el honrar a padre y madre, siguen siendo vigentes, pero no podemos cumplirla, al igual que Israel no podía cumplirla como nación, como grupo humano, si no es por la gracia de Dios que les bendice y nos cambia el chip. ¿Por qué? Porque estamos realmente muertos en nuestro delito de pecado. Hemos venido hablando de eso los jueves. Estamos condenados de base, estamos perdidos de base, alejados y enemigos de Dios, y necesitamos que Dios mismo nos regale esta salvación, este amor representado en Cristo, para rescatarnos, para cambiarnos. Y por eso es tan importante entender que es la gracia de Dios que ya llegó a través de la venida de Cristo, que se manifestó. A eso se refiere a que en ese tiempo, cuando Pablo estaba escribiendo, ese evento histórico ya había sucedido para llegar a salvarnos, para llegar a cambiarnos, llegar a hacernos diferentes. Y ese conocimiento de la salvación de Dios por medio de su gracia nos va a llevar al paso siguiente, que es el cambio conductual, el hacer bien las cosas. Así es. Y hay una parte sí que pone el hombre, por algo nos dice renunciando. Esa renuncia la hace usted va a cambiar, usted va a empezar a fascinarse más con Dios que fascinarse con el pecado, con la impiedad, con los deseos mundanos. Es cierto que en algún momento, y eso pasa todo el tiempo, entramos en conflicto, porque no queremos a veces dejar ciertas prácticas, ciertas costumbres que teníamos, porque las consideramos agradables, pero después empezamos a considerar mejor y más agradable servir a Dios, amar a Dios. Y entonces empieza a perder poder y fuerza lo que antes hacíamos. Por eso, volvemos al versículo, por eso nos enseña, Dios mismo se encarga, el Espíritu Santo, que su función es esa, al estar en nosotros, de ir guiándonos, de ir haciendo las veces como decía, del pedagogo, que nos va a ir sacando toda impiedad, toda suciedad que traemos, para empezar ahora a vivir como Dios quiere, de manera sobria, de manera justa. Mire qué importante, que hacia nosotros va primero la justicia, no hacia el prójimo, no hacia demandar que el de allá, el de acá, siempre andamos apuntando con el dedo al otro, ¿no es cierto? Por eso Cristo dice que primero tenemos que sacar la viga de nuestro ojo para mirar la paja en el ojo ajeno. Y en eso estamos todos mal, estamos todos condenados, porque tenemos tremendas vigas y andamos pidiendo justicia para otros, pero empiece por usted, la Biblia enseña eso. Partamos por nosotros a cambiar nuestra manera de ser, ¿no es cierto?, para vivir como Él nos pide, sobria, justa, piadosamente, con una verdadera devoción a Dios. Pero se puede, no como un fanatismo religioso, no por una manera de que nos vean haciendo bien o lo correcto, no de esa manera legalista, sino solamente y exclusivamente porque la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida y nos ha cambiado, y nos ha salvado, y ha hecho posible ese cambio. Y lo va a seguir haciendo. Créame que si usted tiene a Dios en su vida, está el Espíritu Santo en usted, va a seguir enseñándonos. No se va a cansar, Él no se cansa. Dios no es como nosotros, que nos cansamos, que nos desalentamos, sino que Él va a seguir enseñándonos a seguir renunciando, a llevarlo al punto de cambiar, de dejar. Renunciar tiene que ver con todo eso, para lograr su objetivo, su cometido, que es vivir de la manera que se nos pide acá en la Biblia. Así es, así es. ¿Algo más que agregar, Juan Manuel? No, pensaba en lo que decías, que antes tal vez de nosotros ir y reclamar por mejores condiciones de trabajo, ver si realmente nosotros estamos cumpliendo bien nuestro trabajo, para que al momento de exigir mejores condiciones de trabajo no haya nada que decirse de nosotros y nuestra voz tenga más fuerza. Y además, porque como tú decías, principalmente es ver, seguir la enseñanza de Jesús, es ver primeramente cómo estamos por casa, como dice un buen chileno, ver si hay unas vigas en nuestros ojos y después de eso ir y preocuparnos de las pajas en ojos ajenos.
Sí, en sí, este contexto, en lo en que el estamos contexto hablando. del trabajo. Sí, hay mucho que hablar, no queremos, obviamente, como decíamos, ni politizar, ni hablar un poco de las situaciones sociales que está viviendo Chile en particular, pero ciertamente la Biblia es clara, nos demanda siempre a nosotros. Cuando hablamos de que la Biblia nos habla, y algunos han argumentado que la Biblia tiene errores, en realidad todos los errores que uno puede encontrar en la Biblia son los que están en nosotros, son los que uno se da cuenta, igual que un espejo, de sus imperfecciones. Exacto. Eso es lo que hace la Biblia, y a veces la gente no quiere verla, no quiere conocerla, no quiere leerla por lo mismo. Y cada vez que la lee, entiende que hay problemas en nosotros. Y hay en los otros sí, pero la Biblia nos enseña a partir por nosotros mismos. Cristo lo enseña así. Y ahí tenemos que entonces decir, ¿hemos fallado? Sí, probablemente como trabajador no somos lo mejor. Probablemente nos está faltando mucho de lo que hemos leído. Y ahí está el check-in que tenemos que hacer cada uno de nosotros con la palabra. Falta esto otro, y aplicarlo en nuestras vidas. De manera que, volviendo al tema, es para adornar, para que se vea reflejado en nuestras vidas la verdadera enseñanza de la Biblia. No nos sirve esto de manera intelectual, no nos sirve esto como un memorión del colegio que sabía toda la materia, pero no la podía aplicar. Nosotros queremos saberla para aplicarla. ¿Cuántos serán los evangélicos en Chile que estarán en edad laboral? ¿Serán cerca de un millón? ¿En número? Sí, tal vez. Puede ser 1 millón, sí. Si ese millón de chilenos evangélicos trabajara como el versículo bíblico lo pide, ¿mejoraría nuestra economía? ¿Mejoraría la situación de nuestro país? Yo creo que sí. Yo creo que con 1 millón que trabajara o hiciera caso a la palabra de Dios, nuestro país dejaría de ser el mismo y cambiarían cosas con mucho mayor impacto que con marchas, que con protestas, que con otro tipo de cosas. Yo sé de muchos cristianos, amigos nuestros, que anhelan cambios, que estaban a favor de cambios y todo el tema, pero creo yo que tenemos que, si realmente anhelamos cambios, tenemos que mirar hacia la palabra de Dios, más que cualquier cosa, más que cualquier pensamiento, más que cualquier ideología, idea. Si usted cree que se necesita mayor justicia, no hay otro libro más justo, no hay un libro más justo que la palabra de Dios. Y si usted la conoce, vívala entonces. Llévela a la práctica, a su trabajo, y entonces vamos a ver maravillas en nuestro país. Si realmente está preocupado por la situación social, de la economía de nuestro país, bueno, wow, qué cambio provocaríamos nosotros los cristianos si le hiciéramos caso a la palabra de Dios en este solo punto. Sí, yo creo que, y para cerrar solamente, no nos queda más que arrepentirnos. Yo creo que, aunque no sale la palabra literalmente acá, cuando nos dice que tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo como Dios nos manda, eso significa arrepentirnos. Es una sencilla indicación. Tiene que cambiar, tenemos que hacer mejor las cosas. Y sea nuestra ocupación la que sea el nivel de trabajador que sea, un gran experto, un gran especialista, o sea sencillamente el que está colaborando en el aseo. No hay más o menos trabajadores. Tiene que hacer lo que la Biblia nos demanda. Así que bien, vamos a orar para terminar, pedirle a Dios que nos ayude con su gracia, lo que hemos estado conversando, que ella pueda transformarnos, enseñarnos. Eso es tan hermoso como lo presenta Pablo, esa gracia, ese amor y misericordia a través de Cristo y lo que hizo por nosotros tiene que impactarnos al punto de enseñarnos a vivir diferente. Tiene que ser. No hay otra manera, no hay otro evangelio, no hay otra mejor noticia que eso. Que lo que Cristo vino a hacer por nosotros para sacarnos la carga, la culpa del pecado, nos transforme. Ese perdón tan grande que no lo merecíamos, que Él propició en la cruz, entonces nos cambie y nos enseñe a ser realmente mejores personas. Esto no viene de la nada cuando la gente dice, no, que yo voy a ser mejor persona. Pero ¿quién te va a llevar a eso? Si no es Dios, no vas a ser mejor persona. Si no es su palabra, su guía, su Espíritu Santo en nosotros empujándonos hacia eso, no lo va a hacer. Va a ser una chapa, va a ser tal vez una careta. Solamente Dios puede trabajar en nuestra intimidad, en lo profundo de nuestro ser. Bien, vamos a orar. Señor, te agradecemos este tiempo de conversar de tu palabra, de
asimismo hacernos esta radiografía, este check-in de realmente lo que está correcto, pero incorrecto. Aquí, Señor, todos podemos mirarnos en tu espejo, que es lo que tú nos acabas de decir, y encontrarnos las fallas, Señor. Ayúdanos porque tú eres la luz que alumbra este mundo. Y muchos de nosotros seguimos con áreas en tiniebla y que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar. Y si estamos aquí no es para sentirnos como profesores que están enseñándole a un grupo de alumnos que no saben nada, sino que también como siendo enseñados por ti en todas las cosas. Te pedimos que aquellos que están en sus casas ahora viendo nos puedan reflexionar de eso, los que van a ver en diferido esta transmisión también, que esto les pueda hacer sentido de lo que están viviendo, que puedas tú marcar sus vidas, que puedas guiarles al cambio, porque es necesario, Señor. Queremos adornar tu palabra. Tenemos tantas veces teología, tanto conocimiento, pero poca práctica. Y tú nos pides más que ser oidores de tu palabra, oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de ella. Gracias por este tiempo de compartir. Queremos que nuestros hermanos también abran sus oídos espirituales para que ellos puedan aplicarla. Gracias. En el nombre de Jesús encomendamos esta labor al Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Bien, nos despedimos entonces, que el Señor les bendiga. Exacto. Nos despedimos para vernos este jueves. Vamos a tener clases no presenciales, sino que la transmisión desde acá, desde la sede, pero para que nos siga oyendo en sus casas, esperando volver a fase 3 para volver a reunir. Nos vemos.